Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos con el video. Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un video más aquí en su canal. Y en esta ocasión tenemos la review y mi opinión sincera acerca de la Xiaomi Mi Band 7, la última generación en cuanto se refiere a pulseras inteligentes de la marca Xiaomi. Cuando estás viendo este video, pues esta es la última generación. Quién sabe si cuando ves este video ya exista la 8, pero pues cada año, cada vez Xiaomi lo va haciendo muchísimo mejor, va haciendo buenas actualizaciones en cuanto a sus pulseras. Y bueno, pues vamos a empezar. Para empezar, esta lo que se diferencia de las demás es el tamaño. Puede que tal vez tú no notes el tamaño, pero sí crece un poquitito más. Acá tenemos un smartwatch para que más o menos te des la idea de qué tan grande está la pantalla. A diferencia, este es un smartwatch chino, este es una Xiaomi pues original. Entonces, si piensas comprarte un smartwatch chino porque es bonito estéticamente, cabe señalar, puedes combinarlo muy bien. Pero si quieres algo que sea un poco más exacto a cuanto a frecuencia cardíaca, más durabilidad de batería, que no se esté desconectando, te conviene mejor invertirle en un smartwatch de una marca reconocida como Xiaomi, Huawei, Honor o cualquier otra. Luego haré un video hablando acerca de los relojes chinos, así que espera ese video porque este lo compré hace como un año, pero ahorita ya no sirve. Entonces, quédate a ver pronto ese video. Bueno, pues para empezar, esta también tiene pantalla AMOLED, es algo que se agradece, y también en esta versión tenemos el Always On Display. Para los que no sepan qué es el Always On Display, es la pantalla siempre activa o pantalla siempre encendida. Ahorita me está mostrando la hora. Todo lo demás, lo oscuro, son píxeles apagados, no son colores que le tiran como a grisáceos, porque son los colores más vivos, más reales, los negros, porque se apagan los píxeles. Aquí nada más se encienden los píxeles blancos para mostrarnos la hora, y esto se agradece porque pues nos ahorra batería. Aunque sí gasta un poquito estar mostrando el Always On Display, pero no es nada de preocuparnos con estas Smart Band. Ahorita les voy a decir también sinceramente cuánto me dura la batería para que se den una idea. Dice Xiaomi, o la presumen con más de, creo, un día más que la Mi Band 6. No me acuerdo si estas son 15 o 16 días. Pero la verdad es que no, amigos. O sea, sí te va a durar esos días, pero en modo ahorro de energía. O sea, yo creo que se refieren a eso, pero usándolo bien con todos los sensores. Ahorita te voy a mostrar cuánto te dura. La capacidad de la batería es de 180 mAh, para que ahí tengan una idea. Es compatible con Android 6 y iOS 10 en adelante. Entonces, yo la uso en iOS 16, me va perfecto. No he tenido problemas de que se desconecte o se desincronice. Bastante bien, se agradece por eso. Y bueno, notablemente pues el tamaño para algunos otros no. En mi caso, varios de mis conocidos me han dicho que está un poquito más grande que las normales. En este caso pues no he notado yo el tamaño. Yo venía de la Mi Band 5, di el salto a la 7 porque, como mencioné, traía este smartwatch y se me echó a perder en tan poco tiempo. Así que mejor me fui con esta y no me ha decepcionado para nada. Yo con este me metí a bañar y pues ahí se ve como que se frició y ya la pantalla no responde muy bien, aunque estéticamente es bonito y todo, pero no es pantalla AMOLED ni nada. Y en cambio con esta me he bañado, le cae shampoo, jabón, etcétera. De hecho, el manual recomienda lavarla con agua fría cada cierto tiempo, entonces pues también trae hay modos para hacer ejercicios acuáticos. Entonces pues si traes esos modos y la misma marca te recomienda enjuagar la pulsera, es porque sí es efectivamente contra el agua. Eso sí, no se recomienda en saunas ni en aguas calientes porque pues pudiera perder la resistencia al agua, aunque igual el manual te lo recomienda que después de un cierto tiempo dejan de ser resistentes al agua, pero yo quiero pensar después de unos 5 o 4 años. Entonces, aquí tenemos la pulsera. Esto lo que me gusta que tienes, en cuanto tú te la quitas, la puedes configurar para que te pida el código de desbloqueo, así que si se te llega a perder, nadie más la va a poder utilizar. Otra cosa que tiene, cuando tú te llegues a comprar tu Xiaomi, pues no vas a saber cómo se prende, porque yo ahí le estuve picando la pantalla y no entendía nada. Tienes que solamente conectarla a la corriente unos 5 segundos y va a encender la Xiaomi Mi Band 7. Se carga mediante 2 pines de contacto y tiene magnetismo. O sea, no es carga magnética ni carga inalámbrica, porque al final de cuentas pues son pines de contacto, o sea, está haciendo contacto. Sí, el cargador es magnético, pero no es carga magnética como la que tenemos por inducción en el Apple. Bueno, no es Apple Watch, en este sí es se podría decir inalámbrico,
porque es por inducción, pero es mejor este. Y bueno, aquí tenemos la correa es de plástico, bastante bien, no es de este plástico que después de un tiempo se hace como pegajoso y ahí en la ropa anda rozando y se jala la ropa. El brillo de esta pulsera me parece que es de 500 nits, aparte la resistencia al agua es de 5 atmósferas, bastante bueno, se agradece por Xiaomi por esas partes. Vamos a poner aquí mi código de desbloqueo. Muchos me van a decir, ¿por qué lo muestras? ¿Por qué no lo muestras si nadie te conoce? Bueno, pues puede que se me pierda y alguien que me conozca la encuentre y lo desbloquee. Déjenme poner la clave nada más. Aunque ser sinceros, si tienes la mano un poco grande, sí es medio complicado estarle ahí poniendo el código. Mira, ya me pidió el código, como que detectó otra vez que me la quité. Vamos a ponerla nuevamente. Ponemos nuevamente el código y ahí lo tenemos. Bueno, aquí lo que vamos a encontrar va a ser lo siguiente. Vamos a tener ahí el menú. Tú puedes agregar los mismos widgets desde la aplicación, pero ya luego haremos un review de la aplicación de lo que tiene. En este caso, pues tú puedes configurar qué widgets quieres que te salgan acá. En este caso, pues tengo ahí el oxígeno en la sangre. Cabe señalar que esta versión sí te muestra el oxígeno en la sangre y tiene alerta para que cuando bajes del 90% de oxígeno, te manda una alerta. También vamos a ver la frecuencia cardíaca. Aquí nos muestra como un tipo tacómetro de bajo a muy alto. Yo le configuré para que más de 150 me notifique. También tenemos nivel de estrés. Aquí dice que estoy moderadamente estresado. Y aquí tenemos todos los modos de ejercicio. Aquí en más, pues vas a encontrar, hay más de 100 y cacho modos de ejercicio, me parece. Mira, por ejemplo, aquí tenemos de piscina, para que veas que sí hay de piscina también, remo, elíptica, cuerda, yoga, estilo libre, fútbol. Vienen muchísimos ejercicios. Ya sería cosa de que los vieras, pero sí está bastante extenso lo de los ejercicios. Tenemos el control para controlar nuestra música, cambiar de canción, pausar o subir, bajar volumen. En este caso tengo el widget del clima, bastante excelente, se agradece. Tengo el de sueño, también te lleva un monitoreo de sueño. Y bueno, ahí tengo la esfera, la watch face. Si quieres saber cómo se ponen estas watch faces, próximamente subiré el video para que sepas cómo hacerlo. Porque en Android es muy fácil, pero en iOS no he visto tantos videos en YouTube de cómo hacerlo. Así que te haré un video para que veas cuántas watch faces se pueden poner. Ahí me pide otra vez mi código. Vamos a ponerlo nuevamente. Se lo hubiera quitado. Bueno, para cambiar la esfera vamos a mantener pulsada la pantalla, va a vibrar. Y vamos a ver aquí todas las que trae. Tiene varias por defecto. Por ejemplo, las que trae de serie son estas hasta acá, me parece. Estas ya se las metí con la aplicación. Estas se las metí mediante otra app de terceros. Esta está bastante genial porque es como de dibujo, como si fuera un cuaderno. También tiene la función de Always On y ahorita vas a ver cómo se ve con el Always On Display. Nos van a mostrar algunos datos. Mira, ahí se ve bastante genial, azulito. A lo mejor me pido mi código otra vez. Y amigos, discúlpenme tantito. Voy a estar metiendo el código. Y tenemos también la de Bob Esponja, la que venía en la Mi Band 5. Algo genial de esta es que el Always On se ve bastante genial. Puedes cambiarle entre Patricio, Don Cangrejo, Bob Esponja y Calamardo. Ahorita vas a ver cómo entra en modo Always On. Mira, se ve bastante genial cuando entra en modo Always On. Ahí se ve Bob Esponja de colores. Me gusta bastante esta de Bob Esponja. Cabe señalar que esta no viene de serie. Esta se la metí con otra app y mi dispositivo con el que lo uso es un iPhone. Entonces sí se puede hacer esto mediante iOS. Y como a mí me gusta todo esto, pues les voy a explicar luego en un video de cómo se hace todo este movimiento. Puedes poner también una foto de tu galería de fondo. Con la nueva actualización que salió, pues puedes poner más fotos. Ahí tenemos una de Fallout, tenemos de Tetris. Algo que me gusta de esta de Tetris es que luego les voy a mostrar cómo se instala. Tú puedes jugar también al Tetris, el juego. Por ejemplo, ahí le damos resume. Con estas te mueves. Con este cambiarías pues la forma. Vamos a darle resume al juego. Con este bajas rápido. Acá arriba puedes ir cambiando la forma. Y aquí. Para que cuando estés aburrido y el celular se descargue, pues puedes jugar el Tetris. Pero bueno, en esta ocasión pues no vamos a jugar el Tetris. Vamos a poner esta de Fallout. Esta también se ve genial con el Always On. Luego haré un video dedicado nada más a las watch faces. Pero bueno, aquí vas a ver como un engrane, como una tuerquita. Esto es porque podemos configurar la watch face. Por ejemplo, la de Fallout.
podemos cambiarles ahí el color. Esta es de terceros. Por ejemplo, tenemos todas estas podemos cambiar diferentes cositas. Aquí tú puedes poner una foto, la que tú quieras. No me acuerdo si... mira, aquí puse el fondo de pantalla del iPhone 14 Pro. Sí se puede poner lo que tú quieras. Por ejemplo, la de Bob Esponja podemos alternar entre varios. Entonces, las que tienen como engrane o esta tuerquita es porque podemos configurarles más cosas. Entonces, por ejemplo, normalmente las de serie le puedes configurar más cosas. Por ejemplo, si le damos acá, podemos configurar, si tocas acá, que nos cambie de clima, batería, que nos muestre los pasos, el amanecer, los rayos UV. Por ejemplo, acá la frecuencia cardíaca, los pasos, el amanecer, etcétera. Acá también podemos cambiar un montón de cosas. O sea, puedes cambiar bastantes cosas para que te muestre diferente información la pulsera. Lo que nos vamos a encontrar es frecuencia cardíaca, oxígeno en la sangre, entrenamientos, linterna. Para la linterna pues se pone la pantalla en blanco, si te ayuda un poco en la noche. Buscar mi teléfono, si seleccionamos acá, pues el teléfono va a sonar esté en modo silencio o no. En mi caso, como ya mencioné, ocupo un iPhone y sí funciona bastante bien. Tenemos aquí un historial de caminatas, de los ejercicios que he estado haciendo. Se sincroniza muy bien con la app Salud de iOS. Estado del entrenamiento, estrés, sueño. Aquí nos va a monitorear también todo el sueño. Y también tenemos el tiempo, música, no es que puedas escuchar música, pero sí es control para música. Alarma, esto ayuda bastante, amigos, para los que duermen con otra persona y no la quieren despertar con el celular. Esta pulsera vibra muy bien, no despierta a la otra persona y las alarmas sí son precisas, a diferencia de un reloj chino que suenan como 3 veces, como que le dicen zzz, 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 y dejan de sonar y ya no te despertaste. También tenemos aquí nuestros eventos, por si queremos crear un evento. Tenemos la configuración y vamos a poder ver en configuración esfera del reloj, ajustes de pantalla, no molestar, batería. Aquí en batería, tenemos el modo ahorro de batería para activar Always On si no lo quieres, sistema. Ya tenemos en la nueva actualización esto del admin de batería, ahorita tengo 65% y me dice que me da 3 días, funciones con alto consumo de batería. Yo Mi Band la tengo configurada para que me esté leyendo todo, o sea, todo. Tenemos reloj mundial también, salud femenina para ver los ciclos femeninos, en el caso de las mujeres. Respiración para que te relajes un poco, sí ayuda bastante, aunque no me lo crean. Ya necesitarían ustedes probar con una para que vean que sí. Y tenemos la de cuenta regresiva, eventos, temporizador, fotografía. No es que tenga cámara, pero sirve como control remoto a distancia. El PAI es como para llevar un recuento de tu ejercicio o tu actividad. Y tenemos esto de, a ver, déjenme ver qué dice, el último, ya se volvió a bloquear, pero vieron el Always On del Fallout y se ve bastante bien. Y ustedes cuando le ponen este bloqueo, pues cuando se meten a bañar no se andan ahí moviendo otras cosas. Muchos dicen que sí, pero si ustedes bloquean la pantalla de que le tienen que deslizar para que se desbloquee, cuando se meten a bañar no pasa nada. Y no pasa nada si se meten a bañar con la pulsera. Muchos pueden decir, no, que se echa a perder. No se echa a perder, amigos. Eso no sucede en esta ocasión. Bueno, estas son las apps que tenemos aquí. Podría decirse que la novedad es el de oxígeno en la sangre y muchos entrenamientos que tenemos también. Y al ser un poco más grande, pues tenemos una memoria RAM un poquitito más grande y eso nos permite tener más multitareas. Antes, si tú te metías a hacer algún entrenamiento, no te podías salir porque si te salías de otras versiones, pues se cancelaba el entrenamiento. Ahora te puedes salir del entrenamiento y consultar otro tipo de cosas. También vamos a poder ver nuestras notificaciones. Por ejemplo, ahí tenemos de TikTok, de Instagram. También tenemos, me han llegado varias de Instagram, de Facebook, me han llegado también de WhatsApp, de TikTok, de Uno Noticias, también me han llegado de Facebook, de Gmail también me han llegado. Todas las notificaciones del teléfono te llegan aquí, o sea, de Gmail, las llamadas. Cuando alguien nos marca, va a vibrar esta pulsera, no podemos contestar llamadas de acá, solamente me parece que colgar. Pero de todos modos, si estás lejos, pues sabes que te llamaron y no te quedas con ese pendiente de que no sabes si te marcaron o no. De arriba a abajo, pues vamos a sacar nuestro menú y de arriba hacia abajo vamos a sacar notificaciones y de abajo hacia arriba el menú. Izquierda y derecha los widgets que previamente vamos a personalizar en la aplicación. Luego les haré un video de cómo se ve todo esto en la aplicación y cómo poner las esferas para que ustedes más o menos sepan cómo se hace. Y lo que les comentaba, en cuanto a sensores, no son, no quiero decirlo de esta manera, que no son precisos, pero sí, a diferencia de un smartwatch chino, estos sensores sí te dan un poco más de precisión.
Obviamente esto no sustituye a un aparatito de frecuencia cardíaca o de oxígeno en la sangre, que con esto del COVID pues no está de más tener una referencia del oxígeno en la sangre aproximada. Yo lo he checado con el aparatito y es casi exacto, entonces no sustituye a ningún aparato médico, ocúpenlo de referencia, no se basen solamente de esto nada más, porque mucha gente piensa que es un aparato médico. El mismo fabricante te dice que no es un aparato médico. Entonces, como puedes ver, pues pueden hacer miles de cosas. Si tienes Android, pues le puedes poner más cosas. Si tienes iPhone, sí le puedes meter mucho, pero no exprimirla. Bueno, no con ese término, no exprimirla. Por ejemplo, en Android creo le puedes meter calculadora y juegos. En iOS vimos que ya tenemos Tetris. Luego les haré un video de cómo meterle ese jueguito. Es muy fácil y sencillo. Y bueno, amigos, y vamos a ver cómo funcionan los sensores para que veas cómo miden. Bueno, ahorita se me bloqueó la pulsera porque me la quité, pero te prende un LED en rojo y otro en verde, y me parece que ese es el sensor para ver la sangre de acá. Mira, aquí ya me quedó una marquita, no duele ni nada, pero te recomiendan ajustarlo un poco para hacer mediciones y quedarte un poquito en reposo para que pueda medirte bien, porque si te quieres medir el estrés o el oxígeno en la sangre y no estás en reposo, pues así no se va a poder. Entonces viene bastante completa esta Smart Band. En cuanto a watch faces, pues tiene bastantes. No estoy decepcionado, estoy bastante contento con esta Mi Band 7. Le puedes cambiar también las correas. En Mercado Libre hay muchas correas muy baratas. Le puedes poner de nylon, le puedes poner deportivas, le puedes poner de lujo también si tú quieres. Y bueno, aquí viene, esta es la caja. Y bueno, aquí vienen bastantes cosas. Más de 100 deportes. Tenemos resistencia al agua de 50 metros. Puede darnos información del sueño, carga magnética. Y también tenemos, dice que es una pantalla muy limpia, Full AMOLED display, oxígeno en la sangre, saturación de oxígeno, vamos a ver. Tenemos muchísimas watch faces, ultra long battery life, o sea, batería extra duradera. Y bueno, no le veo mucha diferencia contra las 6, pero si tú no tienes una Mi Band y quieres empezar en esto de las pulseras inteligentes y no gastar tanto en un reloj inteligente, por ejemplo, un Apple Watch está arriba de, me parece, $400. Si estoy mal o me equivoco, corríjanme. Y esta está muy barata, el precio yo la compré en Mercado Libre en 800 pesos. Ahorita me parece que subió a 900, pero va a ir bajando de precio. Ustedes la pueden encontrar más barata. Andan en ese precio. Las 6 creo que andan en unos 700, 600 pesos. Las 5 me parece que en 400, 500 pesos. Pero pues ya es decisión de cada uno de ustedes. Si no han tenido ninguna, yo les recomiendo que se vayan por la 7. Y si ya tienes, por ejemplo, la 5, vete por la 7. Si tienes la 6, no te recomiendo hacer el upgrade o la actualización. No vas a notar mucha diferencia, a menos de que quieras lo de oxígeno en la sangre, como mencioné, ahorita con lo del COVID está bastante genial. Y antes de que se me olvide, como les mencioné, tengo todos los sensores activos, o sea, esta pulsera me está midiendo a cada rato el oxígeno en la sangre, el estrés, la frecuencia cardíaca, está actualizándome el clima, la tengo con el brillo al máximo, la tengo con Always On Display, tengo el monitoreo de sueño activo, los recordatorios de pararme, o sea, todos los sensores los tengo activos en esta Smart Band. Ahorita están apagados porque me la quité. Igual cuando tú la pones a cargar se bloquea automáticamente y dejan de funcionar esos sensores. No que se descompongan, pero se desactivan automáticamente para que no estén ahí funcionando a lo loco nada más. Yo con todos esos sensores activos que estén funcionando a todos los días, a todas horas y con la pantalla al máximo de brillo, todo eso me dura la batería aproximadamente por mucho 3 días. Normalmente 2 días me dura la batería. Ahorita la cargué ayer, ahorita tiene 64%, tarda más de un día en bajar un 50%. Entonces, para que tengan esa referencia, igual con la 5 que yo tenía me duraba aproximadamente un día y medio con todo activo. Y bueno, esta tengo todo activado, tengo wallpapers dinámicos o esferas dinámicas y eso es aproximadamente lo que me da. Me da entre 2 días con la máxima capacidad. Entonces yo digo, si quieres una pulsera con tantos sensores, pues es para que los tengas activos. Entonces yo por esa razón es que tengo activos siempre los sensores. Y aparte porque a veces salgo a caminar, me gusta llevar un control de mi estatus de deportividad, salud. Y como mencioné en la app de salud del iPhone, se sincroniza bastante bien los datos.
No sustituyen ningún aparato médico, pero sí la recomiendo bastante si eres deportista o en tu trabajo no puedes usar el celular para ir viendo nada más notificaciones ahí importantes. Si sales a caminar, si eres ciclista o simplemente quieres tener un wearable inteligente, pues te recomiendo este. Igual si no quieres despertar a nadie ahí en tu casa por tu alarma, pues esta vibra. No tiene micrófono ni altavoz, pero pues eso no le quita que sea genial esta pulsera, esta Smartband. Así que bueno, pues yo se las recomiendo. En mi punto de vista me gusta. Como mencioné, me he bañado con ella, le cae jabón, etcétera, todo, y no le ha pasado nada, no ha tenido filtraciones de agua, porque pues es para el agua también, o sea, es a 50 metros de profundidad y resiste, les mencionaba que 5 atmósferas de presión. Y bueno, pues el cargador es imantado y se carga aproximadamente en 2 horas, del 0 al 100%, pero si la dejas en un 50, bien que te rinde un día. Si desactivas los sensores para que no te estén midiendo a todas horas, a cada ratito, y simplemente sea por cada 5 horas, cada 10 horas, pues la batería se va a prolongar muchísimo más. Entonces, de que si te dura más de una semana la batería, moderadamente con los ajustes, si te dura. Y bueno, amigos, yo despido aquí el video, espero haber resuelto sus dudas. Si no fue así, déjenme un comentario y les respondo por ahí. Espero que les haya gustado la review. Si te quedaste acá, comenta: el chico de Faulo es un papucho, o la Mi Band 7 es un papucho. Coméntame cuál tienes, si harías el upgrade de la que tienes a esta, o qué te parece si ya la tienes, la vas a comprar. Coméntame, porque yo cuando la iba a comprar me puse a ver reviews, y bueno, aquí les traigo la review y mi opinión sincera. Si la recomiendo, si vale la pena el gasto. Y bueno, hasta aquí el video, nos vemos hasta la próxima. Esperen próximamente el video de cómo poner las watch faces y también los jueguitos en esta pulsera. Como ya mencioné, muchos que tienen iOS, como es más limitado este sistema operativo de Apple, pues creen que no se pueden hacer estas cosas, pero la realidad es que todo se puede en esta vida, amigos. Así que esperen este video próximamente. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.